Los cuerpos de los 4 retenidos por la resistencia palestina, 4 israelíes retenidos por la resistencia palestina, fueron entregados a lo largo de esta jornada de jueves. Dentro de solo 2 días, la resistencia entregará a otros prisioneros, 6 prisioneros en el 7º grupo que será intercambiado por los presos de conciencia palestinos. Se espera que la próxima semana ocurra lo mismo que ocurrió hoy con otros 4 cuerpos, retenidos por la ocupación. Todo hace parte de la primera fase de esta tregua, ese cese el fuego para la Franja de Gaza. Hamás ha culpado al sionismo por la muerte de los cautivos, pues en medio del genocidio contra los palestinos, los israelíes también perdieron la vida por los cruentos ataques que ejecutó el régimen. Bienvenidos. Primera entrega de cuerpos de israelíes retenidos por la resistencia palestina. Esta es otra de las determinaciones del acuerdo de alto el fuego asumida por Hamás. El movimiento de resistencia islámica culpa al sionismo por la muerte de los cautivos. Preservamos la vida de los retenidos de ocupación, les proporcionamos lo que pudimos y los tratamos humanamente, pero los brutales y continuos ataques del ejército de ocupación impidieron que todos ellos se salvaran. Lo confirmaban estos carteles, un paso adelante de Hamás para mostrar al mundo la responsabilidad del premier del sionismo en medio del genocidio contra los palestinos y que también acabó con la vida de estos retenidos. Los mismos comandantes que, junto con ellos, mataron a 17.881 niños palestinos en el brutal bombardeo de Gaza, sabemos que ustedes saben muy bien quiénes son realmente los responsables de estos crímenes. Ustedes también son víctimas de autoridades que no valoran a su gente. En 2 días se dará el 7º intercambio entre las partes. 6 retenidos de la ocupación por cientos de presos de conciencia palestinos, la mayoría mujeres y niños apresados durante los bombardeos. La próxima semana Hamás entregará otros 4 cuerpos. Así como liberamos a nuestros prisioneros en esta guerra, por voluntad de Dios, en la próxima guerra liberaremos al Al-Aqsa y le decimos a nuestro pueblo en Jerusalén que se prepare, porque ese momento está cerca. Del lado contrario, no ocurre lo mismo. El régimen ha retenido cadáveres de palestinos durante décadas. La campaña nacional para recuperar los cuerpos de los mártires ha asegurado que Israel tiene en su poder al menos 665 cuerpos de palestinos. La cifra, sin embargo, no abarca la totalidad de las víctimas, pues, según el grupo, es prácticamente imposible totalizarlos. Más hacia el sur de la franja, en la frontera con Egipto, el sionismo sigue con el impedimento al ingreso de maquinaria pesada y la ayuda humanitaria para el enclave. Las autoridades de Gaza dicen que Israel bloquea la entrada de 135.000 casas móviles, la mayoría de las 500 excavadoras y la ayuda humanitaria prometida en la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Solo para tener un aproximado, de las 500 excavadoras que tienen que entrar en esta primera fase del acuerdo, el sionismo solamente ha permitido la entrada, el ingreso de 6 máquinas excavadoras. De inmediato con nuestros panelistas, a pantalla nuestros invitados de esta noche en Detrás de la Razón. Desde Valparaíso, en Chile, le ve en pantalla a Nicolás Hadwa, es analista político, analista internacional. Es especialista en temas de Asia Occidental y Medio Oriente y activista por la causa palestina. Y desde Durango, en España, nada más y nada menos que don Adrián Celaya, presidente del Centro de Investigaciones ECAI Center, analista político y también analista internacional, investigador de por sí. Qué gusto estar con ustedes esta noche, señores. Gracias por atender al llamado para tratar de entender un poco, ¿no?, el porqué de toda esta situación. Muchísimas gracias. Bienvenidos.
Gracias a vosotros, un saludo. Gracias, Juan Carlos, un agrado estar contigo y con nuestro invitado. No, por favor, ustedes gracias por acompañarnos. Don Nicola, ¿cuánto le afecta al sionismo públicamente, ¿no? La resistencia hoy, en medio de esta entrega, culpó al sionismo por la muerte de estos prisioneros, de estos retenidos israelíes. ¿Cuánto le afecta al sionismo ser responsable en medio de los ataques que ejecutó durante casi 16 meses contra la Franja de Gaza? ¿Cuánto le afecta ser responsable también de estas muertes? Bueno, mira, Juan Carlos, le afecta mucho. En primer lugar, porque durante décadas ellos han creado la imagen, impulsaron e instalaron la idea de que el régimen infanticida y ese estado artificial era el lugar más seguro para los judíos del mundo. Pero a raíz de esta situación se demostró que no era el lugar más seguro del mundo, sino que además ellos, con la doctrina Hannibal que salió a la luz, se dieron cuenta de que les interesaba un bledo matar a su propia gente con tal de obtener sus objetivos políticos militares, que no son los objetivos políticos del judaísmo como religión, sino que de un grupo sionista organizado a nivel mundial que controlan la banca, el capital financiero de Europa y Estados Unidos, y que responden a los mandatos de las transnacionales y los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la OTAN. Así que eso le perjudica mucho, porque el judío que estaba siendo utilizado como mano de obra del sionismo, entonces ahora se la están pensando. Ya son muchas las voces judías en contra del sionismo, y además que se están dando cuenta que el Estado criminal no los representa, no los protege, y que en cualquier momento, si fuera necesario, los va a matar. Don Adrián, desde la propia Knesset, la oposición política de Netanyahu, justamente también estaba culpando a Benjamin Netanyahu por la muerte de todas estas personas, por la muerte de todos estos israelíes, algunos con doble nacionalidad. Incluso a largo plazo, todas estas acusaciones contra Benjamin Netanyahu y la cúpula sionista podría tener consecuencias incluso hasta legales. Bueno, vamos a ver, consecuencias puede haber, pero claro, estas consecuencias van a estar muy matizadas, lamentablemente, como suele suceder, por el posicionamiento de los medios de comunicación internacionales, ¿no? En principio, dentro del propio Israel deberían ser y se están produciendo las consecuencias más significativas, ¿no? Es decir, está claro que la situación de los retenidos ha sido un factor muy importante en la movilización de los ciudadanos de Israel contra su gobierno. Algunos dicen que quizás el más importante, ¿no? Pero bueno, es evidente que ha tenido un impacto. En principio debería tener mayor impacto, como creo que de alguna forma estaba apuntando mi compañero, son esas informaciones de que en octubre de hace un año y medio aproximadamente, cuando comienzan digamos los ataques de Hamas y luego los ataques de Israel, cuando se ha sabido que el ejército de Israel dio órdenes de matar a los propios ciudadanos israelíes, siempre para evitar que fuesen retenidos por las fuerzas de Hamas, ¿no? Claro, esto es algo muchísimo más fuerte y que en principio podría tener unas repercusiones que fueran más allá, no solo de Israel, ¿no? Pero esto tampoco está sucediendo porque, claro, todo depende, como digo, de cómo los medios de comunicación filtran este tipo de información. Claro, si vamos a sintetizar, efectivamente, podemos hablar de repercusiones internas, claramente, repercusiones políticas. Hay una importante movilización entre los ciudadanos de Israel, pero es difícil pensar que esto vaya a tener consecuencias a largo plazo. Ya digo, esta decisión de matar a sus propios ciudadanos sí debería tenerlas, pero no está teniendo el eco que en lógica, por la gravedad de los hechos, podría tener, ¿no?
Estas imágenes, desde luego, claro está, por el condicionamiento de la prensa internacional del que hablaba don Adrián, Nicolás. Estas imágenes, desde luego, le dieron la vuelta al mundo porque muchos medios de comunicación alrededor del hombre lo presentaron como la noticia del día. Pero acá lo interesante es una estrategia que utilizó la resistencia, que sin siquiera decir una palabra, reiteró que la culpa de estas muertes y de las otras también, de los israelíes retenidos que todavía están, los cuerpos de los israelíes retenidos que todavía están con la resistencia, era por el accionar del régimen de Israel. Incluso mostraba pancartas, ¿no? Imágenes que le dieron la vuelta al mundo culpando al sionismo. ¿Cómo le puede funcionar esta estrategia a la resistencia, que sin decir una palabra, repito, muestra al mundo quién es el verdadero culpable? Juan Carlos, la resistencia ya ha logrado sus objetivos con creces. Desde el punto de vista de la comunicación, por medio de las imágenes, porque sabemos muy bien que Occidente tergiversa, destruye, miente, y sabemos que Estados Unidos, de cada 10 palabras que salen de Estados Unidos, 15 son mentiras. Entonces, la resistencia, al colocar estas imágenes, va quedando claro realmente la verdad. Pero fíjate que más allá de eso, más allá de las propias imágenes en los hechos, si tú has visto, por ejemplo, las muchachas soldados que fueron liberadas, el primer grupo, ellas sí, agradecían a los combatientes Hamas públicamente. Una tenía en su muñeco un brazalete con la bandera palestina y la otra hizo la B de la victoria. O sea, no es menor eso desde el punto de vista de la imagen a nivel mundial. Por otra parte, se veía rehenes sonrientes, agradecidos, levantando la mano con brazaletes palestinos, pero cuando salían los secuestrados palestinos en libertad, los secuestrados venían famélicos, llenos de heridas, apenas caminaban, absolutamente destrozados. Entonces las imágenes hablan mucho más que 1000 palabras, de modo que el daño que se ha hecho a sí mismo el Estado infanticida ha sido muy grande, y la resistencia ha cambiado enormemente su imagen a nivel mundial. Hoy en día hay varias cosas que están sucediendo, que está atado también a la pregunta anterior. El sentido de que el Estado infanticida tiene emigración negativa, vale decir, son más colonos que salen que los que entran, prácticamente no entra nadie, pero están saliendo a un promedio de 1000 diarios y con la intención de no volver. Entonces eso también es un triunfo para la resistencia, porque quienes salen son colonos que ocupan el territorio de Palestina, cuya acción de la resistencia consiste en liberar el territorio. Por lo tanto, eso también es un triunfo mayúsculo para la resistencia. La resistencia palestina en este año y medio ha hecho, desde el punto de vista mediático, lo que quizás hubiera costado 20 años, Juan Carlos. Hay informes, don Adrián, informes desde el propio sionismo, fuentes muy aliadas al sionismo han develado al Canal 14 de Israel que el régimen estaría buscando, según el titular del propio medio de comunicación, que el régimen estaría buscando reiniciar los ataques contra Gaza después de la primera fase, que podría ser extendida 2 semanas. Para que termine la primera fase, hoy es el día 33, quedan 9 días, son 42 días, es decir, semana y media. Pudiese extenderse por órdenes del régimen. Ojo, acá estamos hablando realmente de condicionamientos, ¿no? O accionar de una sola banda, de un solo lado, en medio de todo esto que estamos viendo. Puede ser extendida hasta 2 semanas y el objetivo, según este Canal 14, es obtener un número mayor de retenidos. ¿Qué podría desatar, don Adrián, el reinicio de los bombardeos cuando las advertencias de la resistencia están sobre la mesa? Bueno, en principio, respondiendo muy rápidamente a la pregunta, la posición de Estados Unidos, clarísimamente, ¿no? Claro, es difícil interpretar la situación real del conflicto entre Gaza e Israel, si se quiere,
como consecuencia de dos movimientos absolutamente contradictorios y los dos en buena parte impulsados desde Estados Unidos y desde el trumpismo, digamos, ¿no? Por un lado, este empuje para gestionar un alto el fuego que clarísimamente ha tenido un resultado muy negativo para Israel, tanto desde el punto de vista de imagen como de reconocimiento de cuál era la situación, de cuál ha sido el fracaso en todo este proceso, el fracaso bélico evidente. Ha permitido, como ha dicho mi compañero, dejar claro que la resistencia palestina no estaba en absoluto derrotada, sino que estaba muy fuerte y podemos decir que en buena parte intacta, ¿no? Y todo esto es absolutamente contradictorio con estos planes que se lanzan común desde Estados Unidos y de Israel de proceder a una limpieza étnica en el conjunto de Gaza, una limpieza étnica drástica, digamos, ¿no? Y además protagonizada por Estados Unidos, ¿no? Claro, esto es algo tan contradictorio, ¿no?, que no es realmente fácil de interpretar, pero claro, en la medida en que el gobierno de Israel esté jugando la baza de esta segunda posición del trumpismo, pues esto es sin duda alguna lo que le puede llevar a reanimar un proceso bélico que en principio les estaba resultando fatal, ¿eh? Desde el punto de vista del desgaste interno del país, desgaste económico, desgaste social, desgaste político y desgaste militar, ¿no? Si contaran con sus propias fuerzas o incluso con el mantenimiento de la relación con Estados Unidos que tenían hasta ahora, esto no tendría ningún sentido, pero sin embargo esa expectativa de que esa barbaridad, esa propuesta tan bárbara de Estados Unidos, o consensuada entre Estados Unidos y Israel, que realmente vaya en serio, la verdad es que es tan bárbara y tan disparatada que es difícil de creer. Es difícil de creer que realmente vaya en serio por la barbaridad que supone y por las consecuencias que tendría sobre el conjunto de la región y quizás sobre el conjunto del mundo, ¿no? Pero es que esta es, digamos, la explicación, lo que podría explicar que el gobierno de Israel se decida a romper la tregua y a volver de alguna forma a la situación anterior. Con los bombardeos, a reanudar los bombardeos, porque estamos hablando de un genocidio que no es que el genocidio se detuvo. De momento el genocidio, mediante los bombardeos, se trasladó a la Franja de Gaza, a la Cisjordania ocupada, desde la Franja de Gaza, pero en la Franja de Gaza siguen los condicionamientos en medio de ese genocidio, porque no entra por completo la ayuda humanitaria. Don Nicola, y acá lo que yo siento, señores, es que se le está dando mayor importancia mediática y también por parte de la propia opinión pública internacional a las decisiones que se pueda tomar, bien sea en la oficina del Premier o en la Knesset o desde Estados Unidos. Y esto, yo no sé si estoy equivocado, corríjanme ustedes por favor, y eso lo está aprovechando el propio sionismo para los impedimentos de la ayuda humanitaria, por ejemplo, de la maquinaria pesada, de cualquier tipo de suministros que le pueden funcionar a los más de 2.3 millones de palestinos en el enclave, Nicola. Bueno, aquí puede haber varias lecturas. La primera lectura es que el impedimento de que entre la ayuda está relacionada con la posibilidad de reiniciar los combates y que ellos estarían preocupados del abastecimiento que pudieran tener los resistentes para seguir adelante con una guerra prolongada. Esa podría ser una. Lo otro, que también hay mucho chantaje en esto. El chantaje le ha resultado a Estados Unidos, por ejemplo, con Panamá, ¿no? No le ha resultado con México, no le ha resultado ni con Canadá ni con Dinamarca, por el Groenlandia. Pero ya vemos que la verborrea de este esquizofrénico nuevo presidente de Estados Unidos es que te lanza una bomba verbal gigantesca y luego después tranza. Ahora, si el régimen sionista en 1 año y medio no logró absolutamente nada, ¿qué nos dice que más adelante podría lograr algo? No lo va a lograr. El pueblo palestino no está dispuesto a dejar su tierra, no está dispuesto a dejar su libertad o lo que es peor, olvidarse de Palestina. Nada de eso lo va a hacer. Ahora, Juan Carlos, lo grave de todo esto, y que quizás tenga también relación
con la posibilidad de ampliar los ataques nuevamente, tiene relación con la alternativa más peligrosa que hay ahora, más peligrosa que todas las bombas anteriores, que las bombas de 2.000 libras que le estaba enviando a Estados Unidos a la entidad infanticida. Más peligroso que todo eso es la bomba política que se está planteando. Esa es la más peligrosa de todas, porque están buscando la fórmula para hacer digerible y factible un ejército multinacional árabe que sería una fuerza, entre comillas, de pacificación y que se haría cargo de administrar Gaza para evitar la expulsión de los palestinos por la fuerza. Eso no es otra cosa que lo mismo de siempre, que los gobiernos árabes súbditos de Estados Unidos, indignos y desvergonzados, hagan el trabajo sucio del Estado criminal. Y llegamos al tema de los gobiernos árabes. Don Adrián, para mañana hay una cumbre, en Arabia Saudí. Participarán Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y también la autoridad palestina, una autoridad palestina que ha sido muy cuestionada por los propios palestinos en los territorios ocupados y por la propia resistencia palestina y los palestinos en la Franja de Gaza. Luego, 2 semanas después, vendrán las reuniones de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe. Por cierto, la de la Liga Árabe fue pospuesta una semana y ahora será el 4 de marzo. El tema acá determinante para esos 2 encuentros posteriores, lo que salga mañana de ese encuentro en Arabia Saudí. Podría serlo si estos países adoptaran algún tipo de decisiones significativas con respecto a lo que debe hacerse en el proceso a partir de ahora. Lamentablemente, digamos, podría serlo, pero no tiene por qué serlo. La posición de estos países está tremendamente mediatizada por su, como ha dicho mi compañero, por su servidumbre frente a Estados Unidos, y esto puede llevarles a una situación de bloqueo. Es decir, en principio podrían adoptar una actitud valiente y que facilitase luego una posición conjunta de la Liga Árabe y de la OCI en defensa del pueblo palestino. Pero lamentablemente no es fácil esperar que esto vaya a ser así. Al contrario, hasta ahora los movimientos de estos países se han ido plegando continuamente a las estrategias de Washington. En este momento están adoptando tanto Egipto como Jordania una posición aparentemente y provisionalmente firme frente a esas estrategias de Washington de limpieza étnica, pero quizás no es mucho más que esto lo que podamos esperar de la reunión de mañana, lamentablemente. Porque, a ver, Jordania, en un primer momento antes de la reunión del rey Abdullah II en Washington, con Donald Trump, incluso dijo: usted me manda gente para acá y se desata la guerra. Después, ¿qué fue lo que pasó? Dijo: no, nosotros vamos a recibir inicialmente a 2.000 palestinos. El argumento era para tratamiento médico, pero ya es un condicionamiento que llegó por parte de la Casa Blanca cuando le tocó el tema económico. Les hemos mandado muchísima plata, $5.000 millones o 5 billones de dólares a Jordania, más la plata que Donald Trump le sacó en cara a Egipto precisamente por el rechazo que ha tenido Egipto. Sí, efectivamente, son países que están claramente mediatizados por su propia situación económica y por esa inmensa red de complicidades que Estados Unidos ha tejido alrededor del mundo y muy especialmente en Oriente Medio, con el doble objetivo de fortalecer el Estado de Israel y de fortalecer los posicionamientos de Occidente en una región estratégica. Claro, la posición de todos estos gobiernos árabes ha sido claramente fundamental para evitar encontrar una solución a los retos del pueblo palestino. Pero bueno, yo creo que, teniendo en cuenta cuál es el contexto mundial, esto es algo que debería irse
moviendo de forma progresiva. Es decir, todo esto ha sucedido, toda esta servidumbre y esta sumisión de estos países árabes tan tremenda a Estados Unidos se ha gestado sobre todo en el contexto desde los años 90 en el que Estados Unidos ha sido el líder del mundo, el gran hegemón del mundo, parecía que no había alternativa, pero esto está cambiando muy rápidamente. Hay otras fuerzas emergentes en el mundo que están haciendo que el poder de Estados Unidos se vaya reduciendo progresivamente, y esta es la fuerza clave, la dinámica clave que puede ir llevando a estos países progresivamente a despegarse de esa tremenda servidumbre. De hecho, el que algunos de estos países, pues como Egipto, se están desplazando de forma progresiva hacia el grupo de los BRICS, pues bueno, son índice de que algo que nos puede anticipar cambios de posicionamiento a medio plazo significativos. De las modificaciones en esos condicionamientos a los que han estado sujetos durante décadas. Señores, se nos termina el tiempo lamentablemente, pero gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Buen jueves. Muy bien, un saludo. A ustedes, que estén muy bien. Juan Carlos, gracias. Hasta la próxima, que estén muy bien. A ver, de momento la prioridad para los países árabes dice ser adoptar una posición decisiva y sobre todo diplomática, ¿no?, sobre el plan de Donald Trump, el desplazamiento. Eso sí, basándose en las normas internacionales que contradicen el desplazamiento forzado y amenazando las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de Gaza y Cisjordania, empezando por la resolución 242 y los acuerdos de Oslo. El tema fundamental acá es, con el historial de violaciones de derechos humanos, una postura diplomática unificada ¿podría realmente detener la expulsión de más de 2.3 millones de palestinos? Pregunta abierta para nuestra audiencia. Hasta mañana.